La presión hospitalaria está al límite en Castilla y León, con todos los centros sanitarios por encima de sus posibilidades. Y lo peor está por venir. Asustan las imágenes que nos llegan desde Portugal, con largas colas de enfermos COVID esperando camas en las ambulancias. Comenzamos. Son imágenes del país vecino, de Portugal, la raya que separa la provincia de Zamora. El gobierno luso ha decidido cerrar las fronteras con España por el incremento de casos y fallecimientos. En las últimas 24 horas ha habido más de 300 muertos. Buenas noches. En España la situación está en la misma línea, con 35.000 contagiados y de nuevo con más de 500 fallecidos. En este contexto, Carolina Darias ha debutado como ministra de Sanidad en la Interterritorial. Daniel de la Fuente, Madrid. Sí, lo que se ha hecho esperar un poco más ha sido su debut en rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, que ha empezado con 1 hora y media de retraso. Carolina Darias asegura que vienen semanas complicadas, que la situación es difícil por esos casi 900 casos por cada 100.000 habitantes, pero dice que hay brotes verdes en que los contagios hoy son menos con respecto a ayer. También ha asegurado que el proceso de vacunación sigue firme, que se seguirán recibiendo esas dosis y que ya hay 192.000 personas inmunizadas. Reunión a la que ha acudido Castilla y León esperando encontrar herramientas para aplicar medidas restrictivas más duras. La consejera de Sanidad ha definido el encuentro como muy decepcionante. Jorge Francés. Castilla y León ha mostrado ya su decepción tras esta primera reunión del Consejo Interterritorial presidida por la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. El gobierno ha vuelto a rechazar la petición de hasta 9 comunidades autónomas de medidas para poder gestionar mejor esta tercera ola de la pandemia. Castilla y León insiste en poder modular el toque de queda y decretar confinamientos, pero el gobierno no mueve postura. Veremos entonces en qué se concretan esas palabras que decía la Junta tras el Consejo de Gobierno, en las que advertía que si en esta interterritorial no se tomaban medidas, tendrían que tomarlas ellos. Mientras tanto, el virus sigue campando a sus anchas por la comunidad. No bajan los contagios ni el número de fallecidos y la presión hospitalaria crece, sobre todo en las UCIs. La más saturada es la del Hospital del Bierzo, en Ponferrada. Manolo Domínguez. 25 de las 28 camas UCI del Hospital El Bierzo, después de la tercera extensión, están ocupadas. En las mismas 21 pacientes COVID, a los que hay que añadir otros 4 con otras patologías, lo que supone que la UCI del Hospital El Bierzo funciona al 179%, una situación que tiene a los profesionales de este servicio completamente al límite. Y empieza la campaña electoral en Cataluña. Después de varias idas y venidas en los tribunales, de recursos y de acuerdos frustrados, será el 14 de febrero. Pedro Sánchez ha acompañado a Salvador Illa en la recta de salida. En el bloque nacionalista mañana se unirán los presos del Procés, que salen de la cárcel en tercer grado. El PP espera recuperar terreno con el fichaje de Lorena Roldán. Todo el mundo, inscripciones. Bueno, en primer lugar, La pandemia ha cambiado también los hábitos sexuales de los ciudadanos. Caen las relaciones esporádicas, también la venta de preservativos y, por contra, se incrementa la de los juguetes eróticos. Seguimos con temperaturas de primavera en pleno invierno, pero por poco tiempo. El sábado llega la borrasca Justin, que nos dejará un fin de semana de lluvias, mucho viento y temperaturas invernales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asistido a la primera reunión interterritorial con las comunidades desde que accedió al cargo en el día de ayer. En el encuentro también ha debutado Miquel Iceta. Daniel de la Fuente. Sí, Carolina Darias ha debutado escoltada por Miquel Iceta, que también lo hacía, y por Fernando Simón. Han hablado en ese Consejo Interterritorial de la difícil situación que atraviesa nuestro país en cuanto al número de contagios, aunque es verdad que han querido resaltar esa pequeña bajada de hoy con respecto a ayer y que eso puede ser una línea a seguir si se cuidan las medidas, aunque dicen que en las hospitalizaciones esa bajada se verá más adelante. También se ha hablado de ese proceso de vacunación, de que continúa avanzando, de que ya hay 192.000 personas inmunizadas y la ministra ha querido calmar los ánimos. Asegura que el domingo vendrán 52.000 dosis de la vacuna de Moderna y que estas llegadas de vacunas se seguirán produciendo como hasta ahora, salvo aquel incidente, asegura un incidente, con la llegada de vacunas de Pfizer. Cada semana
van a llegar 422.000 dosis. Son las mismas viales, pero ahora contabilizamos en vez de 5, 6 dosis, como hace ya la ficha técnica de la vacuna de BioNTech Pfizer. En relación a la vacuna de Moderna, quiero comentarles que este domingo llega una nueva entrega de 52.000 dosis, entregas que serán repartidas a la península el lunes y a las islas el martes. También a vueltas con el toque de queda, Castilla y León sigue siendo la única que lo ha implantado a las 8 de la tarde. Se van a cumplir ya 2 semanas desde entonces y aún se sigue esperando que tenga efecto en los contagios. Ven como la incidencia a 7 días ha seguido al alza, aunque en los últimos 3 días se percibe una mejora. Fue una de las medidas que Castilla y León adoptó sin el apoyo del Ministerio. Hoy en la Interterritorial ha insistido en otras reclamaciones. Jorge Francés. Sí, Castilla y León ha vuelto a insistir en la necesidad de más herramientas para poder modular y poder gestionar mejor esta tercera ola de la pandemia. Castilla y León y otras 8 autonomías más han vuelto a insistir en pedirle al Gobierno que les permita modular el toque de queda o que también les permita decretar confinamientos en las poblaciones donde los contactos estén más disparados. Por el momento, el Gobierno ha vuelto a negarse a crear esas nuevas herramientas, así que veremos en qué se concretan las palabras que la propia Junta de Castilla y León decía este mediodía tras el Consejo de Gobierno. Advertía que si en este Consejo Interterritorial no se tomaban nuevas medidas, tendrían que tomarlas ellos. La consejera de Sanidad, además, ha manifestado ya su preocupación por esa falta de vacunas que va a trastocar todos los planes que tenía Castilla y León para las próximas semanas. Yo la verdad es que sintiéndolo mucho y sintiéndolo en el alma, para mí ha sido un Consejo Interterritorial muy decepcionante. Yo no necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas. Pues ya nos acompaña en directo en este informativo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. De nuevo, nuestra comunidad regresa de una reunión de la Interterritorial muy decepcionada. Usted ha anunciado que si fuera necesario se tomarían nuevas medidas ante la inacción del Gobierno. ¿Cuáles serían esas medidas? Bueno, tenemos que concretarlas probablemente en las próximas 24 o 48 horas. Hoy lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno y estamos trabajando en ellas. Son medidas que van a afectar sobre todo a aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tenemos poblaciones con una incidencia altísima. Por ejemplo, Guijuelo está del orden de los 3.000 por 100.000 habitantes. Tenemos en Palencia también una incidencia muy, muy alta. Y nosotros lo que queremos es tomar medidas eficaces. Por eso le pedimos al Gobierno las herramientas. Nosotros sabemos, lo hemos explicado esta mañana, que restringir actividad sin restringir el contacto social no es eficaz. La gente cuando nos dice, oye, ¿por qué no cerráis todo? Si el problema no es que cerremos una tienda o una librería, el problema es que lo que tenemos que hacer es restringir el contacto y para eso tenemos que poder decir a la gente que tiene que estar en casa salvo aquellas horas que puedan hacer ejercicio al aire libre y evitar el contacto. Y eso implica obligatoriamente cambiar el estado de alarma. Lo otro puede ser más o menos simbólico o más o menos eficaz, pero lo que es eficaz, y lo ha hecho Alemania, Inglaterra, Irlanda, Portugal, en fin, toda Europa, es tomar medidas decididas en una situación como esta. Y la verdad es que nuestro grado de desesperación ya es exasperante, ¿no? Lo que estamos viviendo, es completamente exasperante. Somos un país con las incidencias más altas de Europa, con un gobierno completamente paralizado y con un Consejo Interterritorial que hoy se reúne para firmar una cosa que ha sido, vamos, un acuerdo de paz y amor, ¿no? O sea, esto no tiene ningún sentido lo que estamos viviendo. Vicepresidente, una de esas medidas a las que hace referencia puede ser la de prohibir las reuniones entre no convivientes en Castilla y León. Vamos a ver, nosotros hemos recomendado esto desde hace semanas. Desde hace semanas. Hemos dicho a la gente que no se reúna en los domicilios. Desde hace semanas. El problema es, ¿tenemos la capacidad coercitiva para imponerlo o no? Eso, es decir, si no hay un confinamiento, nosotros podemos tomar muchísimas medidas que suenan fenomenal, pero el problema es, ¿tenemos la capacidad para imponerlo o no? Y la ese Junta... es el problema. El problema es que... Sí, vicepresidente, le decía que la Junta insiste una y otra vez en las reuniones de la Interterritorial de Sanidad en que la situación es demasiado dramática en nuestra comunidad. ¿Lo es tanto como para necesitar el confinamiento domiciliario?
no sé, quizás sería bueno que la ministra o alguien del gobierno se paseara por un hospital de la comunidad, ¿no? Es decir, yo dudar del dramatismo cuando tenemos las UBIs por encima del 80% en muchos casos, extendidas, con gente ingresada fuera de sitio, ingresando ayer en Palencia 20 y tantos enfermos de coronavirus en un solo día. Eso es más de una planta del hospital cada día una planta del hospital, muriendo hoy 30 y tantas personas. Sabemos que van a morir en las próximas semanas decenas, centenares de personas. ¿Qué es el dramatismo? Es que yo creo que ya se nos ha olvidado de que lo que estamos hablando es de vidas humanas, es de personas que están hoy 290 personas intubadas boca abajo, peleando por su vida en nuestras unidades de cuidados intensivos. ¿Y qué es el drama? ¿Qué tiene que pasar? Esta mañana ha dicho que no al cierre por municipios, pero aún quedan otras posibilidades, como el cierre de las terrazas de los bares o adelantar el cierre de los comercios. ¿Se lo están planteando a corto plazo? Estamos planteando todo un abanico de medidas que queremos intentar que sean lo más eficaces y lo menos lesivas. Es decir, cuando nosotros planteamos el cierre de la hostelería, el cierre de los gimnasios, el cierre de la limitación del aforo en los lugares de culto, lo hacemos porque tenemos la evidencia, y lo ha comentado la consejera, y hay publicaciones, y una publicación muy famosa de Nature que está dando ahora la vuelta al país, en la que esto se demuestra con datos. Pero lo que no queremos, insisto, es hacer un daño inútil. Entonces, el cierre de actividad, es decir, cuando la gente te dice, oiga, ¿por qué no cierra usted, por ejemplo, los colegios? Porque para cerrar los colegios tengo que asegurarme de que los chicos están en casa. Porque cuando hemos tenido el cierre de la universidad en marzo, cuando tuvimos las vacaciones en verano y en Navidad, se produce mayor contacto social si no hay confinamiento y se produce un nuevo brote epidémico. Es que nos ha pasado 3 veces ya. Es que esto, es que tenemos que haber aprendido esto ya. El Gobierno central está chocando con las autonomías. De cara al ciudadano, parece más una batalla política que una coalición sanitaria contra el virus, como debería ser. Esa cogobernanza directamente parece que no existe. Bueno, es que la realidad, desgraciadamente, es la que es. Es decir, a mí me gustaría que no fuera así. Y nosotros, cuando el Gobierno decidió con una incidencia de 500, de menos de 500, me parece que fue cuando se decidió el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, nosotros apoyamos al Gobierno. Estamos en 1.200, 1.400. ¿Verdad? Es que lo que no puede ser es que lo que valía en octubre para Madrid, ahora no valga. Es que yo, naturalmente, que apoyaba al Gobierno cuando entiendo que toma una medida razonable, pero claro, lo que no entendemos, sí lo entendemos, desgraciadamente, pero yo creo que lo entiende ya todo el país, pero es difícil de explicar es esto que está ocurriendo ahora. Ahora, mire, si usted no quiere desgastarse, me parece fenomenal. Si usted no se quiere desgastar, déjeme de desgastarme a mí, pero de una herramienta. De una herramienta. Es que esto es un poco indignante, de verdad. Es que está la vida de los ciudadanos en juego. Es que no hay nada más importante que esto. Señor Igea, muchísimas gracias por habernos atendido en directo en este informativo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Seguimos con otros asuntos. Alemania no va a poner la vacuna de AstraZeneca a personas mayores de 65 años. La sanidad germana descarta su uso al no tener datos suficientes para este segmento de la población. La guerra entre la Unión Europea y la farmacéutica se encarniza un poco más con este nuevo capítulo que surgió la semana pasada al anunciar el laboratorio que va a reducir la entrega de dosis previstas para Europa. Cada día la gente está más dispuesta a vacunarse, al menos es lo que refleja el CIS, con los resultados de hoy que difieren bastante de los meses anteriores. Hasta el 73% se vacunaría de forma inmediata si le tocara, cuando hace apenas un mes solo el 41% estaba de acuerdo. En España sigue preocupando el retraso de la vacunación en algunas comunidades. Mientras tanto, hay otros países que avanzan a un ritmo trepidante. Es el caso de Israel.
El mundo vuelve a mirar hacia aquí movido por la fe, aunque en este caso es hacia el éxito de Israel contra el coronavirus. Este país está consiguiendo doblegar la tercera ola de la pandemia a pesar de una fuerte presencia de la contagiosa variante británica. Somos optimistas porque a partir de ahora la certeza en relación a esta mutación es que la vacuna es efectiva contra ella, así que espero que las próximas 2 semanas vamos a ver cómo se reducen los casos graves. Buena parte del resultado se debe a un confinamiento de la población que limita los movimientos a 1 kilómetro del domicilio, unido a una eficiente campaña de vacunación. En poco más de un mes ha administrado las vacunas de Pfizer o Moderna al 49,1% de sus 9 millones de habitantes. De hecho, ya ha comenzado incluso a inyectar la primera dosis a jóvenes de entre 16 y 18 años con el objetivo de que puedan hacer exámenes presenciales. Ha constatado el éxito de las vacunas. Solo se han infectado 20 personas de las más de 128.000 que han recibido las 2 dosis, todas de manera leve. Israel no ha tenido problemas para recibir las vacunas. Lo ha hecho pagando el triple que otros países y aceptando ser el banco de pruebas de las farmacéuticas. Así ha evitado contenciosos como el que sigue enfrentando a la Unión Europea y AstraZeneca. Este laboratorio solo va a entregar la 4ª parte de las vacunas comprometidas en el primer trimestre con los 27. Bruselas cree que es un incumplimiento de contrato y exige a AstraZeneca la entrega de parte de las dosis que producen sus fábricas británicas. La actualidad a esta hora está en Portugal, donde comparece el presidente de la República para anunciar una prórroga de 15 días del estado de alarma, pero también otra medida restrictiva que afecta a nuestra comunidad, como parte del cierre de sus fronteras en España. En la raya, en el límite de Zamora y Portugal, está Alba Villalba. Portugal prohíbe a sus ciudadanos salir del país, una medida que se toma como consecuencia ante el importante aumento de contagios en las últimas semanas en el país luso. No se procede a un cierre total de fronteras, pero sí se controlarán, como en el confinamiento, todos los desplazamientos que se realicen. Además, el gobierno portugués valora la opción de cancelar todos los vuelos a los países que tengan una alta incidencia por COVID-19 y también exigir un test negativo y también realizar cuarentena. Estas medidas entrarán en vigor el próximo domingo. Y España vuelve a situarse en los 35.000 casos diarios. La incidencia a 14 días sigue subiendo. Roza los 900 en el día de hoy. Impresiona la cifra de los fallecidos, que vuelve a superar los 500. Los hospitales desbordados y sin camas nos dejan esta imagen en Portugal. Largas colas de ambulancias con enfermos COVID en su interior, a la espera de que queden habitaciones vacías en los centros sanitarios de Lisboa. La situación aquí en Castilla y León es también muy peligrosa. Se nota especialmente en la presión hospitalaria. Todos los centros están muy por encima de su capacidad. El que más, el Hospital del Bierzo en Ponferrada, que ha necesitado nuevos respiradores. Manolo Domínguez. La presión asistencial en el Hospital del Bierzo no para de crecer. El centro está ocupado en la actualidad por 131 pacientes COVID, lo que la situación general es difícil, mucho más en la unidad de cuidados intensivos. El servicio cuenta con 14 camas, pero se ha extendido ya en 3 ocasiones. Y en este momento, de las 28 están ocupadas 25, 21 por pacientes COVID y 4 con patologías no COVID, lo que supone que la unidad de cuidados intensivos está funcionando al 179% si tenemos en cuenta la ocupación 25 de las 28 camas después de la llegada de los 5 nuevos respiradores que han permitido esta tercera extensión. La situación en el hospital, como decimos, sobre todo en la UCI, es muy compleja. Los profesionales no paran de trabajar en esta situación límite, intentando sacar pacientes adelante. El COVID está invadiendo totalmente nuestros centros sanitarios. Tenemos un ingreso en la UCI diario de entre 15 y 25 personas y unas 10 altas diarias. Esto supone que los ingresados en UCI aumentan cada día entre 5 y 15 pacientes. De mantenerse este ritmo de ingresos en una semana, podemos estar en una situación muy compleja. En cuanto a los contagios, Castilla y León se sitúa por segundo día consecutivo en torno a los 2.700 casos. Vuelve a notarse una ligera mejoría con respecto al pasado jueves, cuando se rozaron los 3.000 casos, 2.968. 2 provincias están por encima de los 500. Una es Valladolid y la otra es León, que hoy es la que tiene más positivos. Roberto Núñez.
616 positivos, 545 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Son las cifras que hoy arroja una provincia de León que ya ha superado los 31.700 contagios desde el pasado mes de marzo. La de hoy es la tercera peor cifra en lo que llevamos de pandemia, después de que el pasado viernes se superara por primera vez la barrera de los 600 contagios y el sábado la de los 700. Con estos números, la tasa de incidencia acumulada a 14 días sigue con su aumento constante. Se ha alcanzado hoy los 1.453 casos por cada 100.000 habitantes. También era constante la subida en la incidencia a 7 días hasta hoy, que ha bajado de 780 a 771 casos. Un leve descenso que de momento se considera anecdótico a la espera de la evolución de los próximos días, donde la perspectiva hoy por hoy es poco halagüeña. El número de positivos es alto también por la intensidad en los cribados de los últimos días, hasta el punto de que Castilla y León es de lejos la comunidad que más pruebas realiza en España. Por cada 100.000 habitantes, nuestra región lleva a cabo casi 1.000, en concreto 961. A mucha distancia, la siguiente es la comunidad catalana, por encima de 700. Después está Ceuta, Extremadura y, por último, Galicia. La positividad aún es alta y hay 3 provincias con ese indicador en riesgo extremo. La primera es Salamanca. Paco Gómez. Salamanca presenta una tasa de positividad del 17%, es decir, de cada 100 pruebas que se realizan por COVID, 17 dan positivo. Hay que recordar que esa tasa se considera de riesgo extremo a partir del 15%. Una alta cifra que podría tener relación efectivamente con el alto número de cribados masivos que se están realizando últimamente en la provincia de Salamanca. El de Guijuelo, que ha comenzado hoy, que de momento deja una treintena de positivos, el que acabó ayer en Ciudad Rodrigo con 18 positivos, o el que se celebró en el campus Miguel de Unamuno con 32 positivos y casi 4.000 pruebas realizadas. En todo caso, evidencia de una situación de muchos contagios que se notan aquí en el Hospital de Salamanca, donde ya hay 290 pacientes COVID en planta y 40 en la unidad de cuidados intensivos. La situación desemboca en los cementerios, donde desgraciadamente también crece la actividad en estos días. Lo más duro para el personal de los tanatorios es ver cómo las familias ni siquiera pueden despedirse de sus seres queridos. Carla Martín. Sí, el aumento de los contagios y de las hospitalizaciones está derivando en un incremento del número de fallecidos, 33 en el último día. Cementerios como este en el que nos encontramos están viviendo situaciones muy similares a las de marzo. Demasiada actividad y muy restringida. Los aforos siguen siendo muy limitados y muchas personas están teniendo que despedir a sus familiares desde la distancia. Además, los constantes cambios en las restricciones están obligando a los trabajadores a adaptarse y adelantarse continuamente para que la situación sea siempre lo más segura posible. La tercera ola de la pandemia comienza a llegar hasta los cementerios de nuestra comunidad. Después de una cierta normalidad, los fallecimientos por coronavirus aumentan. De no tener casos por fallecimiento de COVID a tener dos fallecimientos, 1 o 2 fallecimientos por COVID, y la tendencia es que se incremente. Sumen los pacientes críticos y en muchos casos se traducen en fallecimientos, algo que en los tanatorios ya se empieza a notar al recibir mayor número de víctimas en una semana. 6, 7, depende, ahora mismo 6, 7. La prohibición de poder ver el cuerpo del familiar para evitar contagios hace desesperar en muchas ocasiones a los más allegados. Mal, evidentemente, es lo que peor llevan, el no poder despedirse de ellos y no poder verles, decir que realmente el fallecido que hay dentro del féretro es su madre o su padre, pero que no puedan verles. El duelo ha cambiado, ahora la muerte se afronta con distancia de seguridad y un aforo reducido. A día de hoy, como ya lo sabe todo el mundo, todas esas restricciones las familias lo entienden perfectamente. Los trabajadores buscan formas de adelantarse. Hemos hecho acopio más que suficiente para hacer frente a cualquier situación crítica que pudiera existir. Son estos profesionales a veces olvidados los que sin descanso trabajan para la tranquilidad de todas las personas. Digno de mención es también el trabajo que realizan los farmacéuticos, especialmente en el medio rural, donde se vuelcan con los vecinos. Controlan a los pacientes crónicos para que no olviden tomar la medicación. En los pueblos con muchos contagios reparten incluso las medicinas a domicilio.
Con las consultas presenciales reducidas, los vecinos buscan apoyo en la farmacia. A ver, consultas telefónicas, pues nosotros explicamos los tratamientos con más incidencia, recalcamos las pautas, las dosis. José Manuel es el farmacéutico de Aldea Mayor, en Valladolid. Su principal objetivo es que los pacientes crónicos no interrumpan el tratamiento. De la diabetes, pues pacientes que habitualmente van semanalmente a controlarse la tensión arterial al centro de salud, pues nosotros ahora mismo se lo estamos controlando aquí pues para evitar que se congestione el centro de salud. La atención en los pueblos es cercana, personal. Aquí se conocen todos. Muy tete a tete, ¿sabes? O sea que hay confianza. Muy atentos y muy majos. Es el farmacéutico que está cerca del paciente y en el medio rural esa accesibilidad, confidencialidad y ese papel social que desempeña el farmacéutico pues se ve todavía más incrementado en estos momentos. Ni un vecino enfermo o confinado se ha quedado sin sus medicinas durante toda la pandemia. Lo han hecho en colaboración con el ayuntamiento. Recogerles la tarjeta de medicación en su casa para venir aquí y nosotros le dispensamos la medicación y ya se lo facilita allí al paciente que está confinado. Es la única luz que nunca se apaga en los pueblos. La mitad de las farmacias de Castilla y León están en las zonas rurales. Comienza la campaña en Cataluña sin la seguridad de si se votará el 14 de febrero. Pedro Sánchez ha arropado al candidato socialista Salvador Illa, animando al reencuentro entre los catalanes. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas y su candidato Carlos Carrizosa proponen dejar atrás la década del procés. Y en el PP, Pablo Casado y Alejandro Fernández critican la llegada de Illa para crear, dicen, otra coalición Frankenstein en Cataluña. Pero ese es nuestro proyecto, el de superación de este conflicto y precisamente el del reencuentro. Por eso apelamos a una gran mayoría de catalanes y catalanas. Pretenden mandarnos a un visir, a una muletilla, que le guarde aquí el sitio para contentar lo que verdaderamente le importa, que es mantener la Moncloa a su servicio. Este procés no ha dado nada bueno para ningún catalán. Y si llevamos una década perdiendo todos los catalanes, todos, voten a quien voten, ¿por qué no hacemos una apuesta por una vez para que ganemos todos? Y estas elecciones nos dejarán imágenes muy distintas a estas. La Generalitat ha establecido una franja de 1 hora, de 7 a 8, para que los positivos por COVID y sus contactos puedan votar el 14 de febrero. Una medida que rechaza el Colegio de Médicos, que considera un riesgo inasumible a nivel sanitario. Los miembros de las mesas tendrían que llevar EPIs, equipos de protección individual, para evitar posibles contagios. Nuevo barómetro del CIS en el que observamos una tendencia hacia el bipartidismo en la estimación de votos de los ciudadanos. El PSOE y el PP se afianzan como primera y segunda fuerza, pero en este caso llama la atención que la gran subida que experimenta el partido de Pablo Casado, mientras desciende ligeramente el apoyo a Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos. Vox y Bildu han salvado al Gobierno en la votación del decreto de los fondos europeos. El Partido Popular votó no en un intento de demostrar sus discrepancias ante los oídos sordos de Sánchez para que un órgano independiente gestionara los 150.000 millones de euros que llegarán desde Bruselas. Esquerra tampoco apoyó al Ejecutivo, que finalmente ha salvado los muebles in extremis gracias a la abstención del partido de Abascal y al sí de la izquierda Abertzale. Habrá pocas veces que la política tenga que ser tan sincera, tan profunda y tan verdadera, y hoy lo es. Yo le agradezco mucho a todos los que de una manera u otra, hoy a quienes están entendiendo es a los españoles, mucho más que al Gobierno, y se lo agradezco de antemano. Atentos a esta cifra, 14.644. Son las iniciativas que los diputados por Castilla y León han presentado en el Congreso en lo que llevamos de legislatura. Poco más de un año, 13 meses en concreto, que como todo han estado y siguen estando marcados por la pandemia. Hoy hemos querido saber quiénes hasta el momento son los políticos de la comunidad más activos y quiénes no. 3 de diciembre de 2019. Declaro constituido el Congreso de los Diputados. Así comenzaba la actual legislatura y tras 13 meses, marcados como todo por la pandemia, los 31 diputados de Castilla y León han presentado más de 14.600 iniciativas y eso incluye preguntas orales, preguntas escritas o solicitudes de informes. Además, han intervenido casi 1.100 veces. Es muy diferente pues cuando estás en la oposición a cuando estás en el Gobierno. En el Gobierno siempre tienes un acceso más directo. Por eso es la oposición la que más iniciativas presenta. La única forma de tener respuestas pues es
mediante el control parlamentario. Lo dice Elvira Velasco, del PP, la diputada de la comunidad con más iniciativas firmadas hasta ahora, 1.843. Se levanta la sesión. El siguiente, con más de 1.500, Víctor González, de Vox. Quien presenta más iniciativas, sin duda, es de las personas que más trabaja en el Congreso. Eso no quiere decir que sirva para mucho. Si solo nos fijamos en el número de iniciativas, los diputados de Castilla y León más activos en el Congreso son estos. La falta de control del Gobierno nos obliga a aumentar el número de iniciativas. En el PSOE, que ha preferido no valorar estos datos, Esther Peña y Luz Martínez Seijo son las que más actividad presentan. ¿Y quiénes están a la cola en iniciativas en el Congreso? Pues de nuevo, si nos fijamos solo en las cifras, por partidos, este sería el ranking de los menos activos. Y en el Senado, estos son los senadores de Castilla y León con más actividad. Por el Grupo Popular, la senadora por Segovia, Paloma Sanz, con 1.009 iniciativas presentadas. Le siguen en el PP el zamorano Fernando Martínez Maillo, con 842, y el leonés Antonio Silván, con 535. En el Grupo Socialista, la senadora de la comunidad con más actividad es Ana María Agudíez, con 180 iniciativas presentadas. Los que menos preguntas o informes han firmado son el burgalés Ander Gil, por el PSOE, tan solo 28, y del PP, José María Barrios, senador por Zamora, con 66 iniciativas. Y el único procurador de Vox en las Cortes, Jesús García Conde, renuncia a su escaño en el Parlamento Autonómico. Explica su decisión en que sus actuales obligaciones laborales y personales le impiden dedicar el tiempo necesario a su actividad parlamentaria. Vox todavía no ha comunicado quién será su sustituto. En la lista le seguían José Ignacio de Uribe y Fátima Pinacho. En Castilla y León, durante 2020, se han quedado sin empleo 1.700 personas. Eso sitúa la tasa de paro en un 11% y el número de desempleados en 128.000 personas. A nivel nacional, son más de medio millón de españoles los que se quedaron sin trabajo el año pasado. Es un 16,3% de tasa de paro. Más de 3.700.000 desempleados, muchos de ellos jóvenes con formación que buscan su primera oportunidad. Sara lleva año y medio en el paro, es doctora en Historia. Estabas en el instituto, te decían estudia, que vas a tener un trabajo, que vas a tener una buena vida, y la realidad es que te ves con 30 años en el paro y sin ninguna oferta. Es que de verdad yo lo único que quiero es poder trabajar. Cada día se inscriben al menos 10 ofertas laborales. Ha llegado a ocultar sus estudios. Te duele mucho tener que quitar que tienes una tesis doctoral con lo que te ha costado. Todo por una llamada. Roberto está graduado en Ciencia Política y Gestión Pública. Sin experiencia no puede entrar en el mercado laboral. Entonces, la experiencia que tenemos, al fin y al cabo, son de contratos precarios que vamos saltando, que no es de lo nuestro, ni de lo que hemos estudiado, ni nada. Ha trabajado de camarero y en el campo. Solo quieren una oportunidad. Tanto de lo mío como fuera de lo mío, porque lo que yo quiero es trabajar. Yo quiero tener un empleo para poder vivir, para poder pagar el alquiler. No hay puestos de trabajo porque no se crean, porque solo se ha centrado en esa parte. En el sector servicios hay trabajo, pero claro, eso ya está ocupado, no da para toda la población. Su vía de escape, las oposiciones o emigrar. Ellos son dos de los más de 18.000 jóvenes de Castilla y León desempleados. La cadena de perfumerías Douglas se prepara para un nuevo ajuste en su plantilla. Ha anunciado un expediente de regulación de empleo en nuestro país. En Castilla y León hay actualmente 18 tiendas. La compañía de origen alemán no ha dado detalles de cuáles serán los establecimientos que se van a ver afectados. Nuevo ajuste laboral en la cadena de perfumerías Douglas. Después de cerrar más de 50 tiendas hace apenas 2 años, la compañía alemana anuncia un ERE que afectará a un máximo de 600 empleados en nuestro país. Dice que su modelo de negocio evoluciona hacia el comercio electrónico y quiere prescindir de más de 100 tiendas en nuestro país. El ajuste es a nivel europeo, aunque eso sí, 1 de cada 5 cierres afectará a España. El sexo en tiempos de pandemia no es sencillo. Las relaciones esporádicas han caído en picado. Sin embargo, las redes sociales han propiciado parejas y relaciones a distancia. Mientras la venta de preservativos sigue bajando, la de los juguetes sexuales se ha reforzado. Ligar en tiempos de pandemia. Yo la verdad, nada. Nada, desde cuarentena nada. La cosa está complicada. Hemos notado que han decrecido
los ligues de una noche. Son los principales perjudicados de las restricciones sociales, tanto que la venta de preservativos ha bajado hasta un 8% el año pasado. Una fuerte caída en la parte de la categoría de preservativos. Los puntos de venta lo comprueban a diario. Es verdad que ha bajado mucho la venta de aquellas personas que tratan de sorprenderse un fin de semana. Eso sí, la pandemia también deja su lado sexual positivo. Hablamos de aquellas parejas que no se encuentran conviviendo y que por lo tanto necesitan de otro tipo de juguetes que les hagan mantener ese contacto íntimo. El mercado ha encontrado la solución, los juguetes sexuales como este que se activan desde una aplicación del móvil y a distancia. O en el trabajo, en una reunión y que te diga tu pareja, pues ahora mismo te voy a sincronizar. Inoportunos o no, están haciendo furor. Los juguetes sexuales cada vez más sofisticados se imponen en la pandemia. Pues así nos vamos hoy. Les recordamos, eso sí, que continúen informados como siempre a través de nuestra página web, ciltv.es. Adiós.